Vamos con un primer ejemplo de subespacio vectorial. Vamos a considerar el espacio vectorial R2. Esto es uno de los ejemplos que hemos visto. En el ejemplo 1 de espacios vectoriales hablábamos de K a la n y definíamos operaciones en K a la n con las cuales era un espacio vectorial. Pues si tomáis como K R y como N2, R2 es un espacio vectorial, ¿vale? Es el principal ejemplo de espacio vectorial. R2, el plano, y R3, el espacio. Es más, siempre que se define algo en este tema o siempre que se prueba cualquier resultado, trabajar con V entiendo que es algo que puede ser abstracto y que no se ve qué se está diciendo. Vale, pues cuando no tengáis problemas, pensad que donde digo V estoy diciendo R2 o R3. En esos casos podéis dibujar y podéis ver de qué se está hablando. Y eso es una ventaja para entender la teoría de este tema. Vale, sea U el conjunto de puntos de la forma x de R2, este es el conjunto de vectores, donde x está en R. Bueno, o sea, es el conjunto de vectores en los que la primera componente es igual a la segunda. Y como digo, cuando estamos con R2 podemos dibujar y ver de qué estamos hablando. ¿U qué es? Pues U es esta recta. Es la recta y igual a x. ¿Vale? Como son en la definición. Son los elementos en los que la segunda componente, la componente y, es igual que la primera. Vale, pues afirmamos que U es un subespacio de V. Vale, pues tenemos que ver que se cumple esta propiedad. Así pues, sean lambda y mu escalares, sean u vectores de u, hay que ver que lambda u más mu u' está en u. ¿Vale? O sea, tenemos que ver que se cumple la definición de subespacio vectorial. Ahora, la clave para poder trabajar en un ejemplo concreto, para poder hacer cuentas y ver cuánto es esto de aquí y ver que realmente está en u, es escribir estos vectores u y u' que aparecen en la definición de forma que se adapten al ejemplo. Es decir, si u y u' son vectores de u y u' se podrán escribir de esta forma. Así pues, sea u, por ejemplo, el vector u será un vector xx para algún x de R. O sea que sea x perteneciente a R, tal que u es xx. ¿Vale? Por eso el vector u pequeña está en u, porque es un elemento de la forma xx para algún x. Y sea x', un elemento de R, tal que el vector u' será x', x'. ¿Vale? Si u y u' están en u, ambos serán vectores de esta forma, para algún x de R. Entonces vamos a ver cuánto es lambda u más mu u'. Al haber escrito u y u' así, ya podemos hacer cuentas. Entonces, lambda u más mu u' es lambda xx más mu x', igual a... y hacemos cuentas. Lambda por un vector es lambda x, ¿vale? Es lambda por primera componente más lambda por segunda componente. Y mu por x', es mu por primera componente, mu x', coma mu por segunda componente, que también es x'. Y ahora sumamos estos vectores y obtenemos lambda x más mu x', lambda x más mu x'. ¿Y esto qué es? Un vector de R2
cuya primera componente coincide con la segunda. Por tanto, es un vector de U, porque esos serán los elementos de U. Los elementos de U son los vectores en los que la primera componente es igual a la segunda. Así pues, hemos visto que lambda U más mu U' está en U, y eso es lo que queríamos ver. Así hemos visto que esta recta, la recta y igual a X, es un subespacio de R2.